¿Por qué los hombres hacemos el mal? ¿Por ignorancia, como decía Sócrates? ¿Porque nos mueve el ansia de poder? ¿Porque el hombre es un lobo para el hombre, como dijo Hobbes? Seguramente, si os preguntamos a cualquiera de vosotros si llegaríais a cometer las atrocidades que llevó a cabo el régimen nazi, responderíais que no. ¿Y entonces por qué ellos sí? ¿Somos mejores nosotros? Vamos a analizar esta cuestión viendo un caso concreto, el juicio al teniente coronel de las SS Adolf Eichmann, y veremos de qué manera intentó responder a estas preguntas la filósofa Hannah Arendt. El vídeo tendrá 3 partes. Primero veremos quién fue Eichmann, después hablaremos de quién es Hannah Arendt y qué vio durante el juicio que le hicieron a Eichmann, y por último explicaremos la teoría que elaboró esta filósofa acerca de la cuestión. ¡Vamos allá! Adolf Eichmann fue uno de los más altos dirigentes del régimen nazi. Ingresó en el partido nazi con 26 años, aunque no lo hizo por grandes convicciones ideológicas, sino por consejo de amigos de la familia. No era ningún fanático. Al poco tiempo fue miembro de las SS, el organismo de seguridad e investigación más importante del Tercer Reich. Hizo carrera en el servicio de seguridad hasta llegar al rango de teniente coronel y tuvo un papel decisivo en la persecución a los judíos. Estuvo presente en la conferencia de Wannsee en la que se decidió aplicar la conocida solución final de la cuestión judía, el plan con el que el régimen de Hitler pretendía exterminar al pueblo judío. Dentro de este plan, Eichmann era el encargado de coordinar la logística de las deportaciones en masa y repartos en campos de concentración. Recibió el encargo de recabar información sobre los judíos de cada región, incautar sus bienes y organizar los trenes hacia los distintos campos de concentración. Cuando cayó el régimen, huyó a Argentina con una identidad falsa. Allí vivió durante algunos años, hasta que fue encontrado por el Mossad, el servicio secreto israelí. Ellos lo capturaron y lo sacaron drogado del país para poder juzgarlo en Jerusalén por crímenes contra la humanidad. El juicio que se le hizo suscitó el interés de todo el planeta y fue altamente seguido y retransmitido. Desde Estados Unidos, el periódico The New Yorker mandó como reportera a una persona muy especial, la filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt es una de las figuras más importantes del pensamiento político del siglo XX, una filósofa alemana de origen judío que tuvo que escapar de su país debido al régimen nazi. La persecución contra los judíos hizo que huyese a Francia, donde fue encerrada en un campo de internamiento para ciudadanos alemanes que se consideraban peligrosos. Finalmente, a los 35 años de edad, logró huir a Estados Unidos, donde continuó ejerciendo como profesora. Cuando acabó la guerra y en 1961 se celebró el juicio de Adolf Eichmann, Hannah Arendt fue a Israel para seguir el proceso como corresponsal de la revista estadounidense The New Yorker. Aunque iba como periodista, Arendt era verdaderamente una filósofa. No se limitó a retransmitir lo que sucedió durante el juicio, sino que necesitaba comprender los acontecimientos que le había tocado vivir. Al llegar al juicio, esperaba encontrar sentado ante el juez a un hombre cruel, perverso, capaz de cualquier atrocidad. Y sin embargo, descubrió a un Adolf Eichmann que tan solo era un hombre normal, disciplinado, aplicado y ambicioso burócrata. Hannah Arendt se encontró con que el hombre que estaba siendo acusado por preparar el traslado de los millones de judíos a los campos de concentración constantemente repetía que él no era responsable de las consecuencias. Decía que no había actuado nunca por iniciativa propia, que no tuvo intención ninguna, ni buena ni mala. Solo seguía órdenes. Ein Offizier hat einen Fahneneid geleistet. Wenn dieser Fahneneid gebrochen wird, ist dieser Mann ein Lump. Genauso wie ich auf dem Standpunkt stehe. Ich habe hier einen Eid geleistet, dass ich die Wahrheit sage. Genauso habe ich auf dem Standpunkt gestanden. Zu jener Zeit, Eid ist Eid. In Ihrer polizeilichen Vernehmung sagten Sie, dass wenn Ihnen der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland Nein, wenn der Reichsführer Ihnen gesagt hätte. אילו היה בוגד, לא, אילו היה אומר לך ככה רייכספיהרר. Hätten Sie ihn erschossen, Ihren eigenen Vater? Dann setzt es voraus, er hätte mir es nachweisen müssen. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Por eso, cuando le preguntaron si tenía algún cargo de conciencia, respondió claramente, no.
Meine Zufriedenheit I've had to render an account to myself der Prüfung meiner to Person determine to what extent I was responsible for the result of the Wannsee Conference. habe ich mich befleißigt, von mir aus And I am satisfied in my self-examination that I tried to find other solutions, peaceful solutions. habe ich mich nach der Wannsee-Konferenz And after the Wannsee Conference, I made it a point not to make any decisions, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors. Por delante de él pasaron distintos testigos que contaron su experiencia en los campos de concentración. Beller siguió describiendo el telegrama que autorizaba a que los niños fueran transportados a los campos de exterminio, firmado por supuesto por Eichmann. Estábamos ya ante las tumbas. Noté cómo me quitaba al niño de los brazos. El niño lloró y le dispararon. Acércate a sus ojos. Y entonces me apuntó a mí. ¿Cómo puedes estar ahí sentado Me viendo agarró esto? del pelo y me hizo volver la cabeza. Haz algo. Yo Acércate a los permanecí en ojos. pie Acércate a los ojos. y me apuntó con la pistola. Me ordenó mirar y entonces me giró la cabeza y me disparó. Me caí. Intenté moverme y me di cuenta de que estaba viva y podía levantarme. Oí un disparo y recé para que otra bala pusiera fin a mi sufrimiento. Pero noté que me ahogaba, trepando hacia lo alto de la tumba por encima de los cadáveres. Me levanté y sentí como si los cadáveres tiraran de mí, con sus manos mordiéndome las piernas, Puedes soportar esto día tras arrastrándome día. hacia abajo. Con mis últimas fuerzas conseguí trepar hacia afuera. Había muchos cadáveres. Quería ver dónde acababa ese montón de cadáveres, pero era imposible. Entonces Haufner proyectó, frente a la cabina blindada de Eichmann, las películas filmadas por los aliados en los campos de exterminio liberados. Pero él ni se inmutaba. Incluso un grupo de psicólogos le analizó mientras duraba el juicio y llegaron a la conclusión de que realmente era una persona normal, que no tenía ningún tipo de trastorno. Los rasgos psicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, era no solo normal, sino ejemplar. ¿Cómo podía ser? Arendt no comprendía cómo aquel hombre podía ser capaz de acabar con tantas vidas humanas. Necesitaba reconciliar la increíble mediocridad de Eichmann con las terribles consecuencias de sus actos. La explicación que dio ha sido conocida como la teoría de la banalidad del mal. Según el diccionario, banal quiere decir trivial, común, insustancial, sin demasiada importancia. Pero, ¿qué quiere decir que el mal puede ser banal? Precisamente, la impresión que daba Eichmann era de ser un hombre tremendamente superficial. La filósofa se dio cuenta de que para cometer el mal más terrible no hace falta tener un gran motivo o fuertes convicciones, un corazón cruel o intenciones malévolas. Basta con negarse a actuar como persona. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues que basta con dejarse llevar, con renunciar a tu propia responsabilidad, a tu capacidad de actuar distinguiendo el bien del mal. Basta con ceder la responsabilidad de los propios actos a unas instituciones, a un gobierno, a un partido político, a un grupo. Basta con renunciar a pensar. Eichmann no paraba de decir que su misión era solo ser técnico de transportes. Él hacía su trabajo. Así se puede explicar que colaborase en la muerte de millones de judíos, que cometiera tales atrocidades sin tener ningún tipo de locura y sin sentir cargo de conciencia por ello.
había renunciado a reflexionar sobre sus propios actos, dejando la responsabilidad en manos de otro, renunciando a comportarse verdaderamente como una persona. Fue precisamente esto lo que hizo posible que muchos hombres en apariencia normales y corrientes cometiesen actos terribles a una escala enorme. Al renunciar a la responsabilidad, son otros los que deciden qué y por qué lo hago. Eichmann era solo un hombre de tantos, un producto de su tiempo y del régimen que le tocó vivir. Por esta razón, Hannah Arendt afirma que el mal puede ser bestial, pero quien lo comete no necesariamente es una bestia. Puede ser una persona normal, que sencillamente no reflexiona sobre la moralidad de sus propias acciones. Una persona que actúa por motivos completamente banales. La razón del mal es, muchas veces, la banalidad del hombre, que no se toma en serio su propia vida, que no se toma en serio sus propias acciones. Claro, ¿qué implicaciones tiene esta valoración que hace Arendt? Con su teoría de la banalidad del mal, explica cómo cualquiera puede cometer el mal si no actúa usando su razón, si no actúa con la responsabilidad personal de discernir entre el bien y el mal. Para comprender esto mejor, Arendt elaboró una teoría en la que distinguía entre conocimiento y pensamiento. Vamos a ver una escena de la película sobre esta filósofa en la que explica precisamente esta distinción. Desde Sócrates y Platón, entendemos que el pensamiento es algo así como el diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma. Al negarse a ser una persona, Eichmann pasó a ser su propia víctima, renunciando sin saberlo a una de sus grandes facultades, la capacidad de pensar. Y como consecuencia, cuando dejó de pensar, dejó de discernir. Fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme. Actos que nunca antes se habían visto jamás. Es cierto, he tratado estos temas desde una perspectiva principalmente filosófica. La esencia del pensamiento al que me refiero, no es la del conocimiento, sino la que distingue entre el mal y el bien, entre lo bello y lo feo. Y lo que yo busco es que el pensar dé fuerza a las personas para que puedan evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido. Estas reflexiones de Hannah Arendt nos pueden ser de mucha utilidad a todos, incluso si no vivimos bajo la presión de un régimen totalitario. Si miramos a nuestro alrededor, podemos reconocer que la superficialidad es un rasgo propio de nuestro tiempo. Cada vez tenemos más instrumentos para distraernos, para vivir superficialmente. Móviles, series, redes sociales, ocio. Es muy fácil dejarse llevar. No pensar demasiado en las consecuencias, seguir lo que hacen los demás. Y de esa manera parece que tú no tienes la culpa. Simplemente has hecho lo que hacen todos. Ojalá leer estas reflexiones de Arendt nos lleven a tener más momentos de pararnos en seco, de buscar ese silencio en el que poder tener lo que ella llamaba un diálogo con uno mismo.